Muchísimas gracias. Solo les voy a entretener 2 minutos. En primer lugar, desde luego, para agradecerles a todos ustedes su presencia hoy con nosotros dentro de este ciclo. En segundo lugar, para agradecer, desde luego, como procede a don Antonio Brufau, presidente de Repsol, que haya aceptado estar en este marco, en este foro, para su intervención. Y para encuadrar brevemente este acto de hoy dentro de un cuadro general de una idea que el Consejo General del Notariado, que me cabe el honor de presidir, quiere lanzar a la sociedad. En estos momentos, pues de incertidumbre, de zozobra, de crisis, de continua preocupación por muchísimos motivos, va siendo hora quizá de empezar a mandar mensajes positivos, que eleven un poco el espíritu. Y el notariado quiere mandar un mensaje que vincula 3 grandes ideas, que es la recuperación económica, la seguridad jurídica y, como un instrumento de esa seguridad jurídica y medio de recuperación económica, la propia actuación notarial. No sé si hoy o ayer se publicaba un nuevo informe Doing Business del Banco Mundial, en el que nuevamente se volvía a achacar a España una lentitud o retardo en la puesta en marcha de las iniciativas empresariales. Y por eso me veo obligado una vez más a salir al paso en defensa de nuestro propio sistema jurídico frente a ese tipo de afirmaciones. No es cierto, y lo digo con toda tranquilidad y con toda rotundidad, que el sistema jurídico español sea en absoluto una traba en el proceso de creación de empresas. Otra cosa es que se confunda lo que es la creación de la sociedad, de la empresa en sentido jurídico, con la puesta en marcha del negocio. Aunque probablemente también en ese ámbito, no solo en España, sino que en muchos otros países, cabría hacer un profundo examen de conciencia. El sistema jurídico español, especialmente me refiero ahora en el ámbito mercantil, integrado por notarios y registradores, demuestra día a día suficientemente su capacidad de reacción y su capacidad de ser un motivo no solo no de retraso, sino de dinamización de la vida jurídica. Debemos, por tanto, empezar a vencer esa idea, que creemos equivocada, de que el derecho, de que el ordenamiento jurídico es una superestructura que viene a encorsetar la actividad económica. Yo creo que eso no es cierto. El derecho puede y debe ser de suyo precisamente un instrumento que permita impulsar, que permita facilitar, que permita empujar la actividad económica. Y creo que las notarías y, en buena medida, también los registros son un buen ejemplo de cómo eso puede hacerse, constituyéndose en un centro de impulso de la actividad. Hoy, este informe de Doing Business, por ejemplo, señala cómo es preciso en España, un día para obtener la certificación bancaria, otro día para hacer la escritura, otro día para obtener el NIF. Bueno, a cualquiera de nosotros aquí sentados se nos alcanza que en realidad esos 3 días son uno solo, por ejemplo. No creo que haya ningún problema. Hay señalados representantes de la banca en este auditorio y que, evidentemente, no albergamos ninguna duda que es posible y facilísimo tener una certificación bancaria en un día ir a la notaría y obtener la escritura y otorgar la escritura de constitución de sociedad y en un día obtener el NIF. Hemos querido hoy traer aquí a un empresario evidentemente distinguido. Antonio Brufau preside una de nuestras grandes empresas, grande en todos los sentidos, grande no solo por su peso económico, grande no solo porque ha sabido situar el nombre de España en un ámbito de actividad empresarial como es el
petrolero o el petrolífero, y él me corregirá luego si quiere, diciendo que Repsol se dedica mucho más que a eso, que antes o hasta hace unos años era prácticamente un coto cerrado de un número muy limitado de empresas de unas muy determinadas procedencias geográficas y políticas, y que ha sabido además ser un clarísimo ejemplo de ese fenómeno de internacionalización de la economía española, de ser líderes no solo en el ámbito interno español, que ya no sería poco, sino de serlo también en el ámbito de la economía mundial. Yo no les voy a entretener más tiempo. En todo caso, sería Antonio Bufrau quien tendría que presentarme a mí. Yo ni se me ocurre, ni se me pasa por la cabeza presentarle a él. Les conocen ustedes sobradísimamente y no me resta sino cederle la palabra y agradecerles una vez más a ustedes su presencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Estimados presidente y vicepresidente del Consejo General del Notariado, señor Cremades, señoras y señores. Para mí es un placer participar hoy en este ciclo de notariado sobre crecimiento económico y seguridad jurídica y poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la seguridad jurídica de las inversiones europeas en países no miembros de la Unión Europea. Cuando desde las empresas privadas se evalúan las oportunidades de negocio e inversión en el ámbito internacional, la seguridad jurídica constituye siempre un requisito fundamental. Hoy más que nunca, somos conscientes de que la seguridad jurídica constituye la espina dorsal del principio de confianza sobre el que se asientan las decisiones de inversión. El imperio de la ley es, como se ha dicho con acierto, la arquitectura oculta del progreso económico. No cabe duda de que la inversión extranjera directa es uno de los principales motores del crecimiento económico y del bienestar de los ciudadanos en cualquier país. Crea empleo, optimiza la asignación de los recursos, permite la transferencia de tecnología e impulsa el comercio. Esta es la razón por la que todos, mejor dicho, casi todos, los países del mundo realizan importantes esfuerzos para atraer inversiones extranjeras. La Unión Europea es el principal protagonista del mundo en el ámbito de la inversión extranjera directa. Es el receptor líder de dichas inversiones, así como la mayor fuente de inversiones extranjeras fuera de la propia Unión. Los datos publicados recientemente por la Comisión Europea son enormemente elocuentes. Tras una significativa caída en 2010, como consecuencia de la crisis global, los flujos de inversión extranjera directa se más que duplicaron en el 2011. Las salidas de inversión extranjera directa desde la Unión Europea de los 27 al resto del mundo alcanzaron 370.000 millones de euros en el año 2011, después de haberse reducido desde 316.000 millones de euros en el año 2009 hasta 146.000 millones en el año 2010. Por otra parte, la entrada de inversión extranjera directa en la Unión Europea procedente del resto del mundo alcanzó los 225.000 millones de euros en el año 2011, tras haberse reducido desde los 234.000 millones del 2009 hasta 104.000 millones en el año 2010. Lo anterior pone de manifiesto que la Unión Europea es un importantísimo inversor neto a nivel global, con una salida neta de inversiones en el año 2011 de 145.000 millones de euros. También tiene un gran interés profundizar en cómo han evolucionado las inversiones europeas hacia destinos concretos, ya que seguramente no hay una forma más expresiva de reflejar el clima económico de las distintas áreas geográficas del mundo. Me parece revelador comprobar que entre el 2008 y el 2011 las inversiones europeas en Brasil se han incrementado desde los 8.900 millones del año 2008 hasta 27.900 millones de euros en el año 2011. En contraste con ello, por ejemplo, las inversiones europeas en Argentina entre el año 2008 y el año 2010, último año con datos disponibles, se han reducido desde los 4.900 millones del año 2008 hasta cero en el año 2010. Y digo exactamente cero en el año 2010 si la información de Eurostat es correcta. Desde el 1 de diciembre del año 2009, el Tratado de Lisboa incluyó la política de inversiones en las áreas de competencia europea exclusiva. Esto significa que actualmente esta se desarrolla y gestiona a nivel europeo,
con el objeto de proporcionar a la Unión Europea mayor capacidad de acción para negociar y así ofrecer una mayor protección de las inversiones a todas las empresas europeas. Con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en materia de inversiones existía una división entre el ámbito del trabajo de la Unión Europea y de los Estados miembros. La Unión Europea era competente para promover la liberalización de la inversión extranjera directa a través de acuerdos comerciales con países terceros, mientras que los Estados miembros, España entre ellos, lo eran para buscar la protección de los flujos de inversión mediante la celebración de tratados de inversión bilaterales. Pero, como he dicho, el Tratado de Lisboa permite a la Unión Europea reunir todos estos elementos bajo el paraguas de una única política europea común de inversiones. Con el fin de desarrollar esta política comunitaria en materia de inversión internacional, la Comisión Europea adoptó en julio del año 2010 dos iniciativas. La primera consistía en una comunicación al Consejo, al Parlamento, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, en la que se justificaba que la nueva competencia de la Unión Europea en el ámbito de la inversión extranjera tenía como finalidad el impulsar la competitividad y el comercio, favoreciendo el crecimiento y el empleo. Y la segunda consistía en una propuesta de reglamento con disposiciones transitorias que permitían a los tratados de inversión bilaterales existentes actualmente mantener plenamente su vigencia para evitar que surgiesen situaciones de vacío normativo en esta materia. La primera comunicación que les decía destaca ideas importantes en relación con el derecho de expropiación por parte del país receptor de inversiones extranjeras, o en este caso europeas, enfatizando que aunque el Tratado de la Unión Europea no interfiere en el derecho de un Estado a decidir si un activo determinado debe ser de propiedad pública o privada, las medidas de expropiación han de ser no discriminatorias y proporcionadas al objetivo legítimo que pretenden alcanzar, mediante, por ejemplo, la concesión de una indemnización adecuada. Igualmente señala, entre los principales retos relacionados con los mecanismos de resolución de discrepancias entre el inversor y el Estado anfitrión, el del fomento de la transparencia, entre ello, peticiones de arbitraje, audiencias públicas, observaciones de otras partes interesadas o publicación de lauros. Y, al mismo tiempo, el de corregir la atomización de litigios y de interpretaciones mediante la garantía de la coherencia y la previsibilidad y el recurso a árbitros casi permanentes. La propuesta de reglamento antes referida también es importante, ya que incrementará la seguridad jurídica de los inversores europeos y extranjeros, al reforzar la coherencia de los actuales tratados con la nueva competencia europea sobre la materia. Sin embargo, casi 3 años después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, esta propuesta de reglamento aún no ha sido formalmente aprobada, quedando pendiente su ratificación por el Parlamento Europeo, lo que hace que la Unión Europea, como tal, carezca aún de instrumentos suficientes para proteger determinados tipos de inversiones de la Unión en terceros países. Déjenme subrayar que la negociación de los nuevos convenios bilaterales de inversión ofrece la oportunidad de dar carta de naturaleza a una nueva generación de instrumentos de protección que subsanen ciertas limitaciones de los acuerdos existentes, por ejemplo, en lo que se refiere a condiciones de entrada o admisión de nuevas inversiones, es decir, el principio de reciprocidad. En este sentido, la Comisión Europea tiene previsto incorporar elementos de protección y liberalización de inversiones en los tratados de libre comercio que negocie con sus principales socios. Ya ha iniciado negociaciones con Australia, Singapur y la India y está preparando un acuerdo de inversiones con China. Por su parte, el Consejo de la Unión Europea ha aprobado recientemente las directrices para iniciar negociaciones con Túnez, Egipto, Marruecos y Jordania. Obviamente, como señala la propia Comisión, para ser eficaces, las garantías de terceros países sobre las condiciones de inversión deberían adoptar la forma de compromisos vinculantes en el contexto del derecho internacional. Subrayo esto porque la cuestión del enforcement es una de las que ofrecen más sombras en la situación actual en cuanto a la resolución de disputas en materia de inversiones. Volveré a ello más adelante. Tradicionalmente, las inversiones extranjeras se han protegido, como decía, mediante tratados de inversión bilaterales. Entre otros, estos tratados tienen por finalidad garantizar a los inversores un trato justo, equitativo y no discriminatorio.
protección frente a expropiaciones ilegales y el recurso directo al arbitraje internacional. También en este ámbito, la Unión Europea es un actor global protagonista. Alemania fue el primer país del mundo que celebró un convenio bilateral de inversión con Pakistán en el año 1959 y la mayor parte de los Estados miembros han seguido su camino. Como anécdota les diré que Irlanda es el único país miembro de la Unión Europea que no ha celebrado ningún convenio de inversión con terceros países. Con un total de casi 1.200 acuerdos que abarcan todo tipo de inversiones, los Estados miembros son firmantes hoy en día de prácticamente la mitad de los acuerdos de inversión vigentes en el mundo. España y Argentina suscribieron en el año 91 su acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones, en el que se comprometen expresamente a proteger en sus respectivos territorios a las inversiones de la otra parte, a no obstaculizar sus inversiones mediante medidas injustificadas o discriminatorias y a garantizar su tratamiento justo y equitativo. Y el envío al Congreso de un proyecto de ley de expropiación del 51% de sus acciones, todas ellas de Repsol, y que entró en vigor el 7 de mayo siguiente, e incluía además la ocupación temporánea anormal de tales acciones. En virtud de dicha ocupación, el Poder Ejecutivo de Argentina ha pasado a ejercer, de hecho, todos los derechos de las indicadas acciones, sin previo pago de indemnización ni compensación alguna. Estas medidas son inconstitucionales e incurren en varios motivos de ilegalidad. En primer lugar, suponen una violación del derecho constitucional de la propiedad privada, consagrado en el artículo 17 de la Constitución argentina, al privarse a Repsol de un bien sin indemnización alguna. También vulneran la garantía constitucional de igualdad, al incurrir en una triple discriminación. Primero, aunque la ley confiscatoria proclama en su título «Declárese de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de los hidrocarburos», cierro, lo que remite a pensar en toda el área económica de la energía, no se expropia todo el sector de los hidrocarburos, sino únicamente una empresa. Segundo, no se expropia toda la empresa, YPF, sino únicamente un 51% de sus acciones. Y tercero, las acciones que se expropian pertenecen a un único accionista. Adicionalmente, la expropiación también es inconstitucional al carecer de un verdadero interés público, ya que el autoproclamado por la ley, el autoabastecimiento nacional de hidrocarburos, es incompatible con una confiscación singularizada de una compañía que solo supone un tercio de todo el mercado. También es ilegal la toma de posesión de YPF antes de la entrada en vigor de la ley de confiscación, por cuanto que la intervención acordada es una medida que solo podía disponer un juez, cosa que no ha tenido lugar. Después de la entrada en vigor de la ley, la toma de posesión mediante la llamada ocupación temporánea sigue siendo ilegal por vulnerar el requisito de indemnización previa a la desposesión. Esta es una figura prevista en la ley argentina que permite a la Administración apoderarse del uso de un bien privado cuando sea necesario por razones de urgencia y mientras dure tal urgencia, para luego devolverlo a su propietario pagando solo los daños que pudiera haber producido. En cualquier caso, su finalidad es atender situaciones de emergencia breves. El ejemplo más utilizado por la doctrina argentina es la confiscación temporal de un vehículo para trasladar a un enfermo o accidentado a un hospital. Y en este caso, la intervención de YPF no tiene por objetivo superar una crisis puntual y concreta, sino que responde a un cambio de política con vocación de permanencia. Por último, y no menos importante, el Gobierno argentino ha incumplido la obligación que asumió públicamente cuando privatizó YPF a comienzos de los años 90, de lanzar en esta obligación una OPA sobre la totalidad del capital de la compañía en caso de querer retomar su control, en perjuicio no solo de Repsol, sino de todos los accionistas minoritarios de YPF. Esa obligación se incorporó a los propios estatutos de YPF y fue resaltada en los folletos de oferta de sus acciones tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en la Bolsa de Nueva York. Todo ello ha obligado a Repsol a recurrir al arbitraje internacional previsto en el Acuerdo de Protección de Inversiones firmado entre España y Argentina, además de iniciar otras acciones judiciales en diferentes jurisdicciones para proteger sus legítimos derechos. Vaya por delante, no obstante, que Repsol es una compañía que siempre se ha caracterizado por una actitud dialogante y abierta a la negociación. Así, en los casos en los que los gobiernos de otros países, como Ecuador, Bolivia,
Venezuela o Libia, han mostrado estos países respeto por las inversiones privadas y una disposición negociadora en la fijación de un nuevo marco legal o contractual para el sector del petróleo. En este caso, cuando Venezuela, Bolivia o Ecuador nacionalizaron el sector de los hidrocarburos, o en el caso de Libia, cuando Libia planteó la renegociación de los contratos, se fue flexible, se sentó en una mesa, se sentó a negociar y se alcanzaron de común acuerdo las partes, pues acuerdos absolutamente explícitos y conciliadores. Se trataba de Estados que, por diferentes razones atendibles, deseaban un cambio en las condiciones existentes, pero mantenían un básico respeto a la seguridad jurídica de las condiciones de la inversión extranjera. Otros países, como Brasil, han ido todavía más allá y cuando han impuesto cambios regulatorios que afectaban a la industria petrolera, lo han hecho para las inversiones futuras, respetando las condiciones que se habían pactado previamente para las inversiones pasadas. Todos estos casos son dignos de respeto. Desgraciadamente, no hemos encontrado esta actitud en el Gobierno argentino. El eco internacional de esta confiscación ha sido amplio y profundo. El Gobierno español, las instituciones europeas y otros Estados miembros, además de numerosos países, especialmente de América, han reaccionado en el plano político rechazando la confiscación de YPF en los términos más enérgicos, por considerar que vulnera el derecho internacional y perjudica muy gravemente el entorno empresarial en Argentina y, en este caso, lamentablemente, en Latinoamérica. Así, por tanto, el presidente de la Comisión, como la alta representante para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, o el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Empresa, condenaron con rotundidad la decisión de Argentina y suspendieron viajes y reuniones programadas con este país. Además, el comisario de Comercio envió una carta de queja a su homólogo en Argentina y expresó reiteradamente su rechazo a la confiscación. Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó una resolución no legislativa sobre la seguridad jurídica de las inversiones europeas en terceros países. En dicha resolución, el Parlamento Europeo lamentó la decisión de Argentina e instó tanto a la Comisión Europea como al Consejo a examinar y adoptar cuantas medidas fuesen necesarias para salvaguardar los intereses europeos y evitar así que vuelvan a producirse este tipo de situaciones. Pero además de las instituciones comunitarias, la confiscación ha suscitado otras muchas expresiones internacionales de rechazo. En el ámbito del G20 se han producido condenas inequívocas de la actuación del Gobierno argentino, como las pronunciadas por el primer ministro británico en la cumbre celebrada en Los Cabos el pasado mes de junio. Tanto el Departamento de Estado como el de Comercio de Estados Unidos igualmente manifestaron su preocupación por la expropiación de YPF, considerándola como una evolución negativa para los inversores extranjeros que podría, en última instancia, tener un efecto adverso sobre la economía argentina y frenar el clima de inversión en este país. Ya hemos visto el cero de inversiones europeas en Argentina. Conviene recordar que Estados Unidos también ha adoptado medidas comerciales contra Argentina, entre otras causas por negarse a cumplir los laudos dictados por el CIADI respecto de inversiones de compañías americanas. La misma condena y preocupación se ha expresado en el Congreso de los Estados Unidos por parte del presidente de la Cámara de Representantes, así como por diversos senadores y en otros países como en México, Colombia o Chile, cuyos presidentes han expresado asimismo su rechazo a la decisión de nacionalizar YPF, considerando que será muy perjudicial para la propia Argentina. Y junto a ello, ha habido múltiples expresiones públicas y privadas de otras autoridades, instituciones y empresas que han mostrado también su lógica preocupación por la forma de llevarse a cabo la confiscación de YPF y han apoyado la posición de Repsol. Concluyo. Hoy más que nunca, en plena globalización de las relaciones comerciales y de las inversiones internacionales, es imprescindible dotar a estas de un marco que asegure el imperio de la ley, o más expresivamente, the rule of law, que permita el progreso del orden internacional y del mundo civilizado. Ello parece especialmente necesario en la actualidad, cuando están adquiriendo un peso muy relevante en las inversiones internacionales, tanto como inversores como receptores de estas inversiones, nuevos países en los que no existe un marco claro de seguridad jurídica. Algunos nuevos y relevantes players, poco acostumbrados al orden del derecho internacional, creado desde la mitad del siglo pasado, como forma de conducción
de las inversiones extranjeras y de resolución de diferencias pueden querer imponer sus condiciones mediante la fuerza de sus poderosas economías, antes que por medio de convenciones jurídicas alcanzadas en estas décadas como un logro del progreso en civilización. Y, desgraciadamente, a ello se pueden sumar con entusiasmo algunos Estados reiteradamente incumplidores de sus compromisos internacionales. Frente a ello, la comunidad internacional debe adoptar los mecanismos necesarios para asegurar la prevalencia del derecho y de un clima propicio a la inversión y al desarrollo. El mundo global necesita de una respuesta global y así los Estados que nieguen la necesaria seguridad jurídica en el cumplimiento de sus compromisos legales o convencionales deben ser excluidos de las ventajas que aporta la pertenencia a organismos y a tratados económicos internacionales, de los que puedan pretender favorables condiciones financieras, comerciales o de índole similar. El caso de YPF es un ejemplo que ha puesto en evidencia que las inversiones europeas en terceros países son mucho más vulnerables de lo que se pensaba, que las actuales medidas de protección de estas inversiones pueden resultar insuficientes y que es conveniente la adopción de nuevas iniciativas que proporcionen una solución europea y global a este problema. La Unión Europea debe garantizar que los inversores europeos en el extranjero disfruten de igualdad de condiciones y que ninguna inversión se encuentre desprotegida. Para ello, es fundamental, en mi opinión, que la Unión trabaje conjuntamente con otros países e instituciones con el objeto común de conseguir una solución global a este problema global. Es necesario luchar desde todos los frentes contra la falta de seguridad jurídica, enemigo principal del desarrollo de la inversión internacional y de los países receptoras de esta. En última instancia, se trata de hacer algo tan simple como el Rule of Law, al que antes me refería. De lo contrario, nadie podrá considerar seguras las inversiones y eso sería gravísimo para las aspiraciones de prosperidad y bienestar del conjunto de la sociedad global. Muchísimas gracias. El Estado de Derecho, la seguridad jurídica. Por lo tanto, yo también creo que es interesante ver cómo un caso de abuso, de atropello del Estado de Derecho puede suponer precisamente para el empobrecimiento de una sociedad y para las enormes responsabilidades que no solo para los dirigentes sino para el conjunto de la sociedad argentina se contraen al vulnerar esos derechos. Yo quiero recordar, ya empezamos un debate, algo que me parece importante, y es que el desprecio del derecho, también en ese ámbito alemán, que para muchos de nosotros es la referencia, la garantía del Estado local español del derecho continental, le escribía en sus memorias, en el famoso libro Los Charcos Mesa, ¿no? El tiempo de ayer, ese estado de seguridad, de la tranquilidad, y cuando se falta todo eso, es cuando precisamente estalla la confrontación directa a una sociedad que parecía haber alcanzado ya para siempre un estado de serenidad, esa sensación de seguridad. Y un poco más atrás y de nuevo en ese ámbito, Federico el Grande, Federico de Rusia, es muy conocida teoría, y yo creo que se basa en el destino. El minifundista pone también en verso con esa famosa expresión, aún eran todos en verdad. Estaba dispuesto a ejercer su derecho y a hacerlo incluso ante la más alta magistratura. Lo importante aquí, la seguridad jurídica parte también de la voluntad de las partes. Y la voluntad de las partes es sentarse a negociar en el bien entendido que las dos tienen que buscar un punto de encuentro. Nosotros no tenemos que ir en contra de los intereses de los Estados que nos han invitado a estar, pero también los Estados tienen que ser responsables de que cuando invitan a un inversor extranjero, pues tienen que garantizarle la seguridad de las inversiones, de la forma que sea, ¿no? Por tanto, nosotros siempre hemos estado abiertos a la negociación, hemos pasado todos los procesos habidos y por haber con éxito, estamos muy felices donde estamos y yo sinceramente creo que la percepción que tienen las autoridades de países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera, de Repsol es francamente positiva, que no es el caso de Argentina, ¿no? Sin lugar a dudas, el Gobierno español, el ministro de Industria, el presidente del Gobierno, el ministro de Exteriores, han hecho todo lo posible para proteger las inversiones españolas en Argentina, entre ellas
YPF. Obviamente luego el resultado ha sido otro, puesto que no había voluntad de negociación por la parte argentina. Y ha dicho que esta no es solo una responsabilidad política de un país en una región, es la responsabilidad de Europa. Y yo creo que a lo largo de mi presentación he intentado llevarles al ánimo de que esto lo tiene que solucionar Europa, porque Europa es la región política y económica que invierte en el exterior, ¿no? Y por tanto es a través del Tratado de Lisboa Europa quien tiene que ser la responsable. Pero el Gobierno español, yo no tengo nada más que agradecer los esfuerzos que ha hecho y la actuación y la actividad que ha desplegado. En cuanto a lo del biodiesel, yo creo que aquí hay una doble derivada, ¿no? La primera reacción fue muy razonable, de que ustedes están haciendo esto, yo de alguna forma capacidad para importar o no importar, autorizar o no autorizar el biodiesel argentino, que está condicionando la competitividad del biodiesel que se está produciendo en España, pues lo prohíbo de entrada, ¿no? Evidentemente, lo que a mí me llega a partir de estos últimos días es que Europa veía problemas en esta disposición en relación con la Organización Mundial del Comercio y las leyes de libre comercio, y que, puesto que tampoco era un tema enormemente importante, el Gobierno español pensó que era más oportuno quitar esta limitación de importación, que tampoco era muy relevante, insisto, y además, y yo creo que también estoy de acuerdo con el Gobierno español, los agricultores argentinos no tienen ninguna culpa de su gobierno, los que la votaron sí, los que no la votaron no. Por tanto, yo creo que yo también estoy de acuerdo en lo que ha hecho el Gobierno español de eliminar esta limitación, no perjudicar a aquellos argentinos de buena fe que están produciendo biocarburantes o soja para producir biodiesel, y, de alguna forma, limitar los problemas de conflicto que haya entre España y la Organización Mundial del Comercio. En absoluto. Es decir, yo antes de la expropiación estuve visitando Argentina muy frecuentemente, cada mes me quedaba 10 días allá, el secretario del Consejo también, siempre ofreciendo la posibilidad de negociación. No se nos quiso escuchar, de hecho no se nos quiso recibir. Después de la confiscación, que no tiene otro nombre que la confiscación, nosotros estamos absolutamente abiertos, y lo quiero decir meridianamente claro, a sentarnos a una mesa a negociar. Yo creo que si nos sentamos a una mesa seremos capaces, por voluntad de las dos partes, a conseguir un acuerdo. Evidentemente nosotros no vamos a renunciar a nuestros derechos, que están muy claros en la ley de privatización de YPF, en los estatutos de YPF, en las normas jurídicas que los argentinos tienen y aprobaron a través de su Constitución y de su legislación. No vamos a renunciar, pero sí estamos dispuestos a sentarnos a negociar, sin lugar a dudas. Hay lecciones aprendidas desde el punto de vista de negocio y lecciones desde un punto de vista de actitud política o actitud de relaciones, ¿no? Desde un punto de vista de negocio, yo creo que la lección más importante aprendida, aunque ya la sabíamos y por esto la estábamos atajando, es no tener excesivo peso en un país exclusivamente. Es decir, YPF tenía un peso muy relevante en el balance de Repsol. Hace 2 años empezamos a desinvertir de YPF con este objetivo de reducir la exposición a un país único, pues de una forma sustancial, porque como tú decías, Javier, tocamos una materia muy sensible, muy politizada, y pues casos como o veleidades como los que han tenido la presidenta argentina, pues de alguna forma pues podían pasar, y de hecho estábamos en este proceso de incorporar socios argentinos, de incorporar YPF a la bolsa americana de una forma activa. Bueno, nos encontró a mitad de camino, pero afortunadamente habíamos transcurrido ya, habíamos pasado la mitad del camino, ¿no? Desde el punto de vista de negociación, yo creo que es difícil aprender algo de lo que ha pasado, es difícil, es muy fácil lamentar, es difícil aprender, porque la actitud de Repsol siempre ha sido muy abierta. Es decir, hay que recordar que hasta el mes de noviembre del año 2011, la presidenta, el propio ministro de Planificación, que luego fue el interventor de YPF, admiraban a YPF frente a la comunidad internacional. En noviembre del año 2011, el ministro De Vido, que luego fue el presidente del Comité de Intervención, para explicarlo de alguna forma, le decía a 50 inversores de todo el mundo, en su despacho, en la sala de
de sus reuniones, que no se podía entender YPF sin Argentina y Repsol, y no se podía entender a Argentina sin Repsol y sin YPF. Desde el mes de noviembre a la expropiación, 16 de abril, pasaron muchas cosas en medio. Una campaña de hostigamiento, un cambio de planteamientos, fue absolutamente visceral. ¿Podíamos haber hecho algo distinto? Pues seguramente sí. Hoy a mí, todavía hoy, cuando pienso en qué podíamos haber hecho distinto, no se me ocurre nada nuevo. Es decir, intentamos hacerlo todo, intentamos hablar, intentamos hacerles entrar en razón, intentamos ponernos a su disposición. No lo quisieron escuchar porque yo creo que ya en el mes de diciembre tenían tomada la decisión de expropiar o de confiscar a YPF, ¿no? De hecho, según noticias que yo no puedo contrastar, pero que allí han aparecido en los medios de comunicación, al actual consejero delegado de la compañía, el primer contacto que tuvo el gobierno argentino fue en el mes de diciembre del año 2011, ¿no? O enero del año 2011, cuando la expropiación tiene lugar en abril del 2012. Sorprende todo esto, pero yo creo que es una estrategia política muy marcada. No me gusta esta reflexión de Latinoamérica como zona de riesgo. Latinoamérica es una región enormemente compleja, muy diferente de norte a sur, que no tiene nada que ver un país con otro, y yo animaría a todo el mundo a invertir en Latinoamérica, a todo el mundo. Obviamente no puedo animar a invertir en Argentina y lo lamento muchísimo, y lo lamento muchísimo porque creo que el pueblo argentino se merece otra cosa. Pero sí animaría a invertir en cualquiera de los países que componen el continente, incluso aquellos que nos pueden parecer a nosotros más alejados del concepto de libre mercado que tenemos en España, ¿no? Insisto, nosotros estamos, el petróleo está donde está, nosotros estamos en países complejos y en todos ellos, con esta excepción, hemos tenido una respuesta de las autoridades pues en línea con lo que estamos comentando aquí, de proteger y de respetar los pactos alcanzados. Yo puedo hablar por donde está Repsol o incluso por donde está Gas Natural, ¿no? Obviamente el norte de África respetan los contratos. Me he referido a Libia, en donde antes de la entrada de la democracia todas las compañías petroleras tuvimos que negociar o renegociar los contratos, puesto que las condiciones habían cambiado. Evidentemente, si cuando nosotros negociamos los contratos el precio del crudo estaba a 70 y ahora estaba a 120, es lógico que el gobierno, que el Estado que tiene la disponibilidad del crudo, pues te pida que te sientes a negociar. Y esto me parece que está en el día a día, ¿no? Lo mismo pasa en Egipto y lo mismo pasa en otros países, ¿no? Otra cosa es el centro-sur de África, ¿no? En donde nosotros tenemos poca influencia, pero me refiero a lo que he dicho antes, es decir, creo que el mundo tiene que reaccionar a determinadas áreas en donde el concepto jurídico, el concepto que nosotros tenemos muy asentado, que como decía antes, pues viene de los 50 del siglo anterior, del siglo pasado, de respeto a las normas, de respeto a las convenciones, etcétera, pues puede ser o puede no ser una realidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pensar que África también se comportará igual que se tiene que comportar la Asia, igual que se tiene que comportar el este de Europa, con respeto a la seguridad jurídica y a las normas, ¿no? Y a los contratos y a las convenciones firmadas. ¿Será esto cierto o no? Simplemente lo pongo como punto de reflexión. Es importante que la Unión Europea, que el mundo occidental tomen nota de que este es un tema que hay que contemplar, la seguridad jurídica en determinadas áreas, regiones o potencias que hoy ya tienen un peso relevante en el panorama económico mundial, ¿no? Vamos a ver, ayer tuvimos consejo con Sinopec sobre Repsol Brasil aquí en Madrid. Brasil no es el caso, Brasil tiene seguridad jurídica, lo decía yo antes, es decir, en Brasil descubrimos gran cantidad de petróleo en el mar de Brasil y el presidente Lula, que entiende muy bien lo que es la importancia de la inversión extranjera directa, lo que dice es, oiga, mire, todo lo que ustedes han invertido hasta ahora, todos los contratos, yo los respeto. Pero a partir de ahora, para los nuevos contratos, como este es un nuevo paradigma de hidrocarburos, yo los voy a cambiar. A mí me parece absolutamente lícito que un país cambie a futuro las reglas de juego. Por tanto,
el estar con Sinopec o no estar con Sinopec en Brasil no cambia las reglas del juego. Evidentemente, China es una gran potencia y evidentemente Sinopec es una gran compañía, ¿no? Y por tanto, ir juntos, Sinopec y Repsol, pues es un plus sin lugar a dudas. Para Repsol es un plus por el prestigio que representa Sinopec, por estar con uno de los Big Brothers, con uno de los grandes players en este sector, por una compañía que es muy amigable, que es muy, que son chinos, pero chinos muy amigables y realmente son culturas muy entrañables, ¿no? Por tanto, yo creo que ellos saben de la importancia de las culturas occidentales y nosotros tenemos que aprender la importancia y el valor de las culturas orientales, ¿no? Pero yo creo que la combinación hasta hoy se ha demostrado francamente positiva. El 10 de noviembre acaba el plazo para haber intentado negociar, cosa que hemos hecho reiteradamente en solicitudes diversas y el Gobierno argentino no ha querido. El 10 de noviembre empieza el periodo para iniciar el proceso en el CIADI. ¿Significa esto que el 10 don Luis Suárez de Lezo estará en la cola de la ventanilla del CIADI? Pues no. Lo haremos cuando tengamos que hacerlo y cuando sea oportuno, ¿no? Y cuando veamos que nos protege en todas las circunstancias mejor. Evidentemente lo vamos a hacer con la máxima celeridad y le vamos a pedir lo que decía antes al Banco Mundial y al CIADI, que se tomen esto de alguna forma también con celeridad, porque como decíamos antes, pues la justicia que va retrasada no es justicia, o es justicia denegada, ¿no? Bueno, una previa y una conclusión. La previa es que yo creo que en tiempos de crisis todos opinamos de los demás y nos preocupamos poco de lo nuestro, ¿no? Entonces aquí todo el mundo opina sobre el rescate, sobre los programas de ayuda, sobre lo que harían otra compañía, sobre si unos lo hacen bien y mal, y al final lo que hay que hacer es mirarse puertas adentro y hacerlo bien en casa, ¿no? Digo esto porque a mí yo no me siento capacitado para creer que tengo más información que el Gobierno, que nuestro ministro de Economía, que el presidente del Gobierno, para saber cuándo tiene que pedir el rescate o el programa de ayudas, ¿no? No me importan mucho las dos palabras, me es exactamente igual, ¿no? Entonces, yo creo que si el pueblo español tiene un Gobierno que es cualificado, que es profesional, tiene un ministro de Economía que es cualificado y profesional y tiene un presidente del Gobierno sensato como lo tiene, yo creo que les tenemos que dejar a ellos que decidan. Entonces, a mí, me parecería una petulancia, por mi parte, darle un consejo al Gobierno o a nuestro ministro de Economía cuando no estoy en el Ecofin, no estoy en el grupo, no me invitan, o sea, no sé de qué va, no sé qué condiciones hay. Entonces, para esto tenemos un gran ministro de Economía, pues que lo decida él con su presidente o con nuestro presidente. Pero de verdad, y no es escapismo esto, yo creo que tenemos que dejar a la gente hacer su trabajo. Y los presidentes de las compañías tenemos que dejar a los otros presidentes de las compañías que también hagan su trabajo y no opinar unos de otros, que estamos todo el día, insisto, parece que no tengamos mucho trabajo que hacer. Y yo creo que tenemos que centrarnos en nosotros mismos, hacer nuestro trabajo y dejar a los políticos que hagan su trabajo. Y si lo hacen mal, ya vendrán las próximas elecciones, pero mientras estén, apoyémosles. Repsol tiene una gran suerte que no es su presidente, sino su gente. Entonces, el robo o la confiscación de YPF, bueno, nosotros hace ya 6 o 7 años separamos YPF del resto, es decir, la gestión era totalmente independiente, entre otras razones porque creíamos oportuno que las responsabilidades fuesen muy definidas. Evidentemente nos ha pasado esto, el equipo de Repsol el día después de la expropiación o de la confiscación continuó trabajando exactamente igual y a hoy podríamos decir que la cifra de negocios y de resultados de Repsol sin YPF ya puede olvidarse de YPF. Es decir, es evidente que ahora tenemos una gran línea de negocio que la tiene Luis Suárez de Lezo, que es recuperar lo que nos deben desde Argentina. Y esto es muchísimo dinero. Y a ello nos vamos a dedicar todo un equipo de personas en cuerpo y alma. Y vamos a exigir que nos devuelvan lo que nos quitaron, en dinero. Pero dicho esto, aparte de esto, que es un hecho aislado, que lo podríamos separar y dar a una unidad de negocio que podía estar en Salamanca, para entendernos, todo lo demás, el día a día, funciona como un reloj. Y esto es gracias a las 30.000 personas que tiene Repsol. Con lo cual, me he sentido muy acompañado
por el comité de dirección, sin lugar a dudas, por el Consejo, pero por encima de todo por la gente, porque la gente se lo ha tomado esto como ya, pues ahora vamos a demostrar lo que vale un peine, ¿no? Y veremos la cuenta de resultados del año de Repsol, los negocios, el crecimiento de la producción, etcétera. De hecho, muchos analistas e inversores, cuando ven a Repsol hoy, la ven una apuesta mucho más segura, hablando de los accionistas minoritarios, que antes. Porque ahora ya está descontado el valor de YPF, lo recuperaremos, pero ya es un intangible, y ahora ven a una compañía cuyo valor refleja los fundamentales mucho mejor que cuando estaban con YPF. Evidentemente la acción nos ha caído un poquito, pero ya lo recuperaremos. Si no ponen el nombre a la pregunta, no la respondo. No, yo creo que este es un tema, primero es un tema político, en donde los empresarios aquí pintamos relativamente poco. A mí esto no me gustaría responderlo como presidente de Repsol. Yo creo que los presidentes de las compañías no tenemos voz, porque respondemos precisamente a lo que tú representas, que es a todas las sensibilidades de los empleados, de los clientes, de los accionistas, y cada uno de ellos pues, puede tener su propia sensibilidad. Por tanto, en todo caso puedo hablar como Antonio Brufau, nacido en Mollerusa, provincia de Lérida, ¿no? Como Antonio Brufau, entonces ya tiene menos importancia lo que os voy a decir, pero pensaba que esta pregunta podía salir, le he dado muchas vueltas a qué deciros, y yo sinceramente creo que si lo miramos desde una óptica de interdependencia, yo creo que hay muchas más cosas en España y en Cataluña que nos unen que cosas que nos separan. Evidentemente, las cosas que nos separan, que las hay, porque allí están, lo que hay que hacer es ser, de nuevo, como ser político-empresarios. Cuando hay algo que de alguna forma no funciona bien, lo que hay que hacer es sentarse en una mesa, tener serenidad, tener visión de largo plazo, sentarse a hablar. Y yo estoy convencido que con los políticos que tenemos aquí y allá, si se sientan a hablar y se sientan a buscar qué es aquello que nos separa, que se puede solucionar para que no nos separe, pues vamos a convertir un problema en una oportunidad, ¿no? Entonces yo, lo decía el otro día en el comité de dirección de Repsol, yo creo que de los problemas oportunidades, y este es un problema, y es un problema, y hay que convertirlo en una oportunidad. Un aplauso para nuestro ponente de hoy. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a mí no me resta sino reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado y especialmente al presidente de Repsol, Antonio Brufau, por haber compartido con todos nosotros la experiencia de una gran empresa sobre el valor jurídico y el valor económico que tiene la seguridad jurídica y la garantía del marco jurídico. Creo que eso es una lección que todos deberíamos aprender, no solo respecto del ámbito exterior, sino también respecto del ámbito interior, porque también en el ámbito interior una modificación arbitraria, discrecional, no justificada de las reglas del juego del sistema jurídico, de las garantías jurídicas, pueden comportar, como vemos, consecuencias nefastas. Nada más, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.